Vamos a hablar de la noticia que marcó la jornada de ayer, el fallecimiento de Lucía Iriart. Finalmente se conocieron los antecedentes de su muerte. El certificado de defunción de Lucía Iriart confirmó que su causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio y una cardiopatía isquémica. Ya la tenemos ahí a Consuelo Aguilera, que sigue frente a la residencia de Lucía Iriart, la residencia de Marco Antonio Pinochet, que fue el lugar donde finalmente falleció la viuda de Augusto Pinochet. Tú nos cuentas, Consu, cuáles son los últimos movimientos ahí en la residencia de Lucía. ¿Qué tal, Consuelo? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bastante movimiento se ha visto durante esta jornada, pero se mantiene el hermetismo que ha mantenido la familia. De hecho, vamos a revisar de inmediato la imagen en vivo de lo que ocurre a esta hora acá en la comuna de Lo Barnechea. Ustedes lo decían, justo afuera del departamento donde murió Lucía Iriart el día de ayer, a eso de las 3:30 de la tarde. Y la verdad que, claro, como les decíamos, se ha visto bastante movimiento, autos que entran y salen. De hecho, varias de las personas han confirmado que vienen al velorio que se está realizando acá al interior, pero no han querido dar mayores declaraciones, solamente han confirmado que participaron de este velatorio. Y otro de los antecedentes que también tenemos es que el día de ayer, en la madrugada, la verdad, a eso de las 4 de la mañana ingresó acá una carroza fúnebre con un ataúd en su interior y luego salió sin el ataúd unos 20 minutos después. Eso es lo que nos dio a entender que efectivamente el velorio se está realizando acá al interior, lo que fue confirmado luego con aquellas personas que han ido ingresando. Según lo que nos han dicho, fuera de cámara porque no han querido conversar, se estaría realizando al interior de uno de los salones de este edificio, solamente con el núcleo más cercano y también con los familiares, quienes, ya lo comentábamos, no han querido hablar durante esta jornada. A eso de las 9 de la mañana aproximadamente, quizás un poco antes, ingresó a este lugar su hijo Marco Antonio, pero lo hizo en absoluto silencio. De hecho, ni siquiera bajó las ventanas para hacer algún tipo de declaración, y él había salido de acá anoche a eso de las 3 de la mañana también, justo un poco antes de la carroza fúnebre, pero hoy no quiso dar ninguna declaración, en la misma línea también de lo que había dicho el día de ayer, que creería que esta ceremonia, este funeral, se realizara de la manera más íntima posible. De hecho, las personas que ustedes ahora ven en las imágenes son justamente personas que se están retirando del velorio, porque hemos logrado identificar ya un poco el lugar donde se está realizando. Sin embargo, no hemos podido acceder a ninguna imagen. De hecho, rodeamos el edificio para ver si lográbamos tener alguna imagen de ese momento, pero no ha sido posible, y estas personas generalmente se retiran en absoluto silencio sin tampoco conversar con nosotros. Se trata de seres queridos, familiares, núcleos cercanos, los que están participando entonces de esta ceremonia durante esta jornada. Pasemos entonces a hacer un recuento de lo que ha sido el día de ayer y también lo que ha sucedido durante el día de hoy. Para eso, revisemos las escuetas declaraciones que pudimos obtener ayer de uno de los hijos del matrimonio Pinochet-Iriart. Hoy, acompañada por todos sus hijos y nietos, se durmió en la paz del Señor. Agradecemos las muestras de cariño y afecto. Confiamos en que en estos momentos de dolor respeten nuestro duelo. Sus funerales se realizarán privadamente. Eso es todo lo que les puedo decir y les agradezco. Muchas gracias. ¿Va a haber una ceremonia religiosa, algo? ¿No se le pueda despedir? Nada más. Ahí. Hay entonces las declaraciones breves de uno de los hijos de este matrimonio. Él lo decía, quería que la ceremonia se realizara en la mayor privacidad posible, y eso ha sido hasta ahora. De hecho, hay muchísimo hermetismo porque se habla, se rumorea al menos, de que el cuerpo de Lucía Iriart sería cremado y luego sería trasladado al mismo lugar donde descansan los restos del dictador Augusto Pinochet, en el sector de Los Voltos. Pero eso no ha ocurrido aún, porque sabemos que el cuerpo permanece al interior de este recinto y estaría siendo velado en una ceremonia muy pequeña, solamente con sus familiares, sus seres queridos, al interior de una de las salas multiusos de este edificio, a la cual no hemos podido tener ninguna imagen. De todas formas, esto el día de ayer se produjo de forma prácticamente paralela al cierre de las campañas, solamente unas horas antes de que los candidatos realizaran el cierre. Por lo tanto, sabíamos que iba a ser un tema obligado, era muy difícil que los candidatos evadieran absolutamente este tema, y de hecho, el primero en referirse fue Gabriel Boric a través de su cuenta de Twitter, porque de esa forma quizás se libraba un poco de tener que hacer la referencia durante su discurso. ¿Y qué fue lo que dijo el candidato de Apruebo Dignidad entonces a través de este Twitter? Fue justamente, lo vamos a revisar, estamos buscando aquí, acá está. Bueno, lo que decía el candidato en términos simples era que
no celebraba ni la muerte ni la impunidad y que además le entregaba su absoluto respaldo a quienes habían sufrido las consecuencias de la dictadura. Y por otra parte, José Antonio Kast lo hizo a través de una entrevista que ofreció en una radio minutos antes de que iniciara el cierre de campaña, y ahí lo que ella hizo fue, o lo que él hizo, quiero decir, fue justamente enviar sus condolencias, dijo que iba a respetar la privacidad de la familia y además descartó ser cercano a la familia Pinochet. De hecho, dijo que no iba a participar de los funerales y descartó así algún vínculo en el último tiempo, al menos con la familia Pinochet Iriart. De todas formas, revisemos parte entonces de lo que dijo el candidato. Yo no conocía a la señora Lucía Iriart de Pinochet, aunque usted me diga, oiga, pero ¿qué opina de ella? Bueno, yo no la conocí, yo no soy cercano a la familia. Lo más cercano que he estado fue, no sé, en el juramento de un hijo de abogado, donde juró una nieta, pero no tengo un vínculo. Entonces, claro, algunos van a querer hacer un hecho político, y tiene que ir, no tiene que ir, y se van a llevar discutiendo horas y haciendo análisis políticos horas de la señal de si uno va o no va. Todo es un hecho político y todo habla. Entonces, usted dice que no iría. No, porque si es un funeral privado, no es de la familia. Hay entonces las reacciones de los candidatos presidenciales, entonces, tras conocerse la noticia de la muerte de Lucía Iriart. Respecto a lo que ha ocurrido acá durante esta jornada, no hemos visto ingresar hasta ahora a ningún personero político, ningún representante de los partidos políticos. Lo hizo ayer el exalcalde de Providencia, Cristal Lavé, pero hoy no ha venido, al menos hasta este momento del día. Estamos muy pendientes a eso, pero quien sí llegó hasta este punto fue uno de los hombres de confianza de Pinochet, el ex vicecomandante en jefe del ejército, Guillermo Garín. Estuvo al interior aproximadamente 2 horas. Al ingresar intentamos conversar con él y solamente nos dijo que venía a entregar un saludo, pero a la salida pudimos tener una declaración un poco más larga, más extensa sobre esta ceremonia. Dijo que la familia estaba muy compuesta, que los había notado tranquilo, que él solamente había venido a entregar un saludo, pero una declaración que nos llamó particularmente la atención fue que le consultamos justamente por la época de la dictadura y él señalaba que no existió en nuestro país ninguna dictadura. Los invito a que revisemos parte de ese ambiente y esta escueta también declaración por parte del ex general, o más bien general en retiro, Guillermo Garín. ¿Dónde va a ser el funeral y dónde se enterrará? No tengo ninguna información de ese tipo. No era la ocasión para hablar. ¿Qué le parece que sea una ceremonia tan discreta? Bueno, creo que es lo que corresponde. ¿Qué es diferente a lo que fue? Es un funeral. ¿Ah? ¿Qué le parecieron las manifestaciones de ayer? No las he visto. Hasta luego. Pero hay gente del gobierno que trabajó en la dictadura. ¿Siente usted que no hay dictadura? ¿Se pronuncian? Nada. ¿Qué tan influyente fue Lucía Iriart en el régimen militar? No tengo nada que declarar sobre eso. Estoy ¿Y sobre ella no tiene nada que decir? Ahí entonces parte de las reacciones y ahora quiero que revisen la imagen que le estamos mostrando porque viene ingresando nuevamente la carroza fúnebre, viene vacía porque probablemente viene a retirar justamente el cuerpo de Lucía Iriart. Habría que ver en qué momento se va a producir ese hecho, probablemente sea en unos minutos más, porque sabemos que todavía hay gente al interior de este velatorio y tendríamos que también ver si es que algún familiar va a salir a confirmar cuáles son el destino que va a seguir finalmente los restos de Lucía Iriart, porque tal como lo decíamos, son solamente trascendidos rumores los que han señalado que iría a un crematorio para luego ser trasladada al sector de Los Boldos, donde también descansan los restos del dictador Pinochet, así que estaríamos muy pendientes sin duda a esa situación. Ahí entonces se termina de estacionar esta carroza fúnebre, estaremos muy pendientes a lo que vaya ocurriendo con aquello, pero también hoy hubo reacciones por parte del gobierno. Recordemos que el día de ayer habían señalado que no se iban a referir mayormente a este tema, que consideraban que no correspondía que el gobierno emitiera ningún tipo de declaración al respecto, pero hoy ya hay algunas reacciones por parte del gobierno, particularmente por el ministro del Interior y también el ministro de Justicia, que es lo que señalan, además de enviar las condolencias
condolencias a la familia. Dicen que es necesario que se respete la privacidad que ha solicitado la familia. Y también señalan que a nombre del gobierno no ha habido ningún tipo de condolencia oficial, no le han enviado tampoco algún tipo de corona de flores, porque también se le consultó ese tema, pero sí piden que se respete el silencio y la privacidad más bien que ha solicitado la familia. Revisemos esas declaraciones. La familia de Lucía Iriart ayer emitió un escueto comunicado en donde pedían la comprensión, la reserva, la privacidad. Como gobierno nosotros adherimos justamente a esa privacidad, no tenemos mucho más que comentar al respecto, pero sí le quiero decir lo siguiente: este es un gobierno que valora, ejerce y promueve la democracia. Y en ese contexto nuestro legado como gobierno será justamente el que nunca la violencia le gane a la democracia. No se han enviado ese tipo de corona de flores. ¿Ningún tipo de condolencia? No, desconozco si algún tipo de condolencia, pero corona de flores al respecto que usted me pregunta, no. La familia ha solicitado privacidad y respeto por esa situación. Y nosotros como gobierno adherimos a esa privacidad solicitada. No tenemos más comentarios que realizar. Gracias. No tenemos más comentarios que realizar. Ahí entonces parte de las declaraciones del gobierno en voz del ministro del Interior y también del ministro de Justicia, pese a que habían señalado el día de ayer que preferían evitar referirse mayormente a este tema. Lo otro que también hay que consignar es que el día de ayer, de forma prácticamente inmediata, una vez que se conoció la muerte de Lucía Iriart, a eso de las 3:30, 4 de la tarde, comenzaron a llegar personas al sector de Plaza Baquedano, personas que principalmente tenían un ambiente de jolgorio, de celebración, de festejo, y conversamos con varios de ellos y lo que coincidían era en una frase, que era que finalmente Lucía Iriart había muerto en impunidad, rodeada además de sus seres queridos, a diferencia de los detenidos desaparecidos y de todas las personas que perdieron la vida a causa de la dictadura. Fue uno de los mensajes que más se repitió por parte de las personas que estaban ahí en el sector de Plaza Baquedano. En otros sectores de la capital y también de nuestro país se escucharon bocinazos y otro tipo también de manifestaciones. Pero también por otra parte, por otro lado, hay quienes han lamentado también la muerte de Lucía Iriart. Recordemos que ella representa justamente parte importante del legado de la dictadura, por eso para algunos es el término de un ciclo, pero otros también han lamentado justamente esta situación y han lamentado también las circunstancias en las que se da su fallecimiento, porque no se puede realizar ningún tipo de evento masivo por el clima político que hay actualmente en nuestro país, y de hecho ahí conversamos con algunos de sus cercanos, entre ellos el senador Moreira, a quien pensábamos que íbamos a ver durante esta jornada acá en el velorio, pero la verdad es que hasta este momento no ha llegado, no ha venido tampoco ningún representante de algún partido político, y también estamos sin duda muy pendientes a ver si es que aparece o no. Hemos tratado de contactarnos con él, con el senador Moreira, pero la verdad es que no ha respondido nuestros llamados para saber si va a asistir o no a esta ceremonia íntima que se está realizando acá en la comuna de Lo Barnechea. Pero de todas formas les comentaba que hemos conversado con algunos de sus cercanos. Los invito a revisar parte de esas declaraciones. Obviamente, si hubiera sido un funeral público, se habría registrado todo un desorden y una violencia y una espectacularidad que yo creo que la familia no quería. Fue por esa razón, si no habría sido un velorio normal en una iglesia, pero es que no. Esta es una familia que ha estado muy perseguida por la izquierda en todo el mundo y por izquierda violenta. Todos sabemos que aquí en Chile la izquierda manda, el comunismo manda, y lo que ellos condenan está ya predispuesto a que se traduzca en una cosa llena de incidentes y agresiones. Entonces la gente se abstiene, la gente tiene miedo. El gobierno militar ya pasó, es historia, y hay una historia dividida, pero ya pasó y tenemos que mirar hacia adelante. Yo sé que ella ayudó a mucha gente que lo necesitó en momentos muy difíciles, que a gente de izquierda, familia. Y yo sé que ella se preocupó especialmente de ese tipo de cosas y fundamentalmente porque ella era una persona muy católica. Ella era una persona que amaba mucho a Dios y tenía mucha cercanía, entonces era de convicciones religiosas muy importantes. Bueno,
Hay entonces las declaraciones de sus más cercanos, de quienes hasta sus últimos días, de hecho, tenían algo de comunicación con la familia. Si bien no era una comunicación a diario, como lo han señalado ambos, sí tenían una comunicación permanente y de hecho habían manifestado anteriormente su preocupación por su estado de salud, por el estado de salud de Lucía Iriart. Recordemos que en el último tiempo había tenido varios ingresos al hospital militar producto de sus complicaciones de salud y de hecho en la última actividad pública que ella participó, que fue cuando se celebraron los 100 años del natalicio de Augusto Pinochet, y nuestro canal CNN Chile pudo conversar con ella, se le veía ahí ya bastante deteriorada de salud y en el último tiempo había ingresado ya constantemente producto de varias complicaciones y hoy supimos que su causa de muerte finalmente fue una cardiopatía que desencadenó finalmente un paro cardiorrespiratorio el día de ayer a sus 99 años, 98 según el certificado, porque ella había señalado anteriormente que había sido inscrita un año después. Es por eso que se produce esa diferencia ahí en cuanto a la edad. Desde el mundo político, sin duda, han habido muchísimas reacciones por todo lo que ella representa. Recordemos que fue una figura clave en la conducción del país durante los 17 años de la dictadura. Y es por eso también que desde diversos sectores han apuntado a que esto es un cierre de un ciclo que viene a poner fin, de hecho, a este doloroso periodo para nuestro país, según han señalado particularmente representantes de los partidos de izquierda. En ese sentido, conversamos justamente con la diputada Carmen Hertz. Los invito a que revisemos sus impresiones. Nadie que estuviera en el entorno del dictador, menos la esposa de él que tuvo un rol activo, ¿no es cierto? Porque no era una señora dueña de casa dedicada al bordado, no, estuvo un rol activo, ¿no es cierto?, en la administración de la dictadura, podían ignorar las políticas de exterminio que Pinochet, sus secuaces y la policía política que dirigió implementaron contra los opositores políticos. Lo más importante es que la impunidad moral y social que se instaló en esta sociedad ha sido extraordinariamente agraviante. Hay entonces las declaraciones de Carmen Hertz haciendo referencia justamente a la figura de Lucía Iriart, que no solamente fue conocida por la personalidad que la caracterizaba, de hecho para muchos de sus cercanos señalan que si no hubiese sido por ella prácticamente Augusto Pinochet no hubiese existido. Así de importante fue ella en este periodo, tanto para él como también en la conducción que se llevó adelante en nuestro país. Y además fue una figura que tenía varias excentricidades, de hecho varias de ellas han sido recordadas en estas últimas horas, como por ejemplo que ella tenía prácticamente un piso completo en el edificio Diego Portales, que es donde actualmente está emplazado el GAM. Contaba además con una docena de hechos de asesores para ejercer la función de primera dama. En ese momento ya se caracterizó además por guiar de cierta forma a los centros de madres, de hecho también por parte de sus familiares. En una declaración, en una pequeña carta que publicaron en el diario, señalaban eso, que querían que fuera recordada justamente por eso, por la contribución que tuvo a los distintos centros de madres. Fue una persona que sin duda marcó la historia de nuestro país y que, tal como lo decía ahí la diputada Carmen Hertz, lo han dicho también otras representantes del mundo político, viene a cerrar un ciclo que fue particularmente doloroso para nuestro país. Hay declaraciones también de quien fue una de sus biógrafas, de quien escribió bastante sobre la historia de Lucía Iriart, que nos permitió además conocer más detalles de cómo era ella en su vida privada. Ella es Alejandra Matus, quien justamente escribió la biografía no autorizada de Lucía Iriart. Revisemos parte de lo que dijo una vez que entonces que se conoció su deceso. Su propio servicio de inteligencia destinado a detectar infidelidades. De hecho, las mujeres iban a ella, la mujer de algún oficial, de coroneles, qué sé yo, se acercaban a ella a acusar a los maridos infieles y ella ordenaba la destitución inmediata. Pinochet, como que estaba siempre en falta, Pinochet le obedecía. Así, digamos, se destituyó al ministro de Relaciones Exteriores, que era muy respetado en todo el círculo pinochetista, pero contra su voluntad no se podía oponer nadie. El propio Lavé también cayó en desgracia por las mismas razones.
Hay entonces el detalle quizás de un poco lo que era su vida personal, de cómo era ella en la interna quizás de lo que sucedía durante esos años. Sin duda una figura que ha marcado la historia de nuestro país y que se confirma entonces su fallecimiento el día de ayer a causa de una cardiopatía que le provocó un paro cardíaco. Nosotros nos quedaremos aquí entonces pendientes y muy atentos a lo que vaya a ocurrir, porque en minutos debiese salir esta carroza fúnebre que ingresó hace unos instantes, no sabemos bien con qué destino, así que ahí estaremos pendientes y ante cualquier novedad retomamos el contacto. Claro, Consu, porque recordemos que la carroza fúnebre llegó en horas de la noche, dejó el ataúd y luego se fue, por lo que tú decías al principio de este despacho, es que se interpreta que podrían estar velándola en el mismo domicilio, así que ahora queda esperar a que salga el cortejo fúnebre y con qué dirección para ver finalmente dónde van a reposar los restos de Lucía Iriart. Consu, en cualquier momento volvemos contigo, tú nos avisas si es que hay novedades ahí desde Lo Barnechea. Bueno, Lucía Iriart fue una de las figuras más controversiales de la dictadura. Hija de un ex ministro del Partido Radical y esposa del dictador Augusto Pinochet, su papel nunca fue secundario, no fue accesorio. Lejos de eso, estuvo detrás de muchas de las decisiones adoptadas en ese círculo más íntimo del régimen. Una verdadera ovación. Son miles y miles que están gritando en este momento el nombre del presidente de la República. Lo mismo ocurre con la primera dama de la nación, señora Lucía Iriart de Pinochet. Lucía Iriart de Pinochet, ex primera dama durante el régimen militar, en el que forjó un rol fundamental. Sin la Lucía, Pinochet no habría sido nadie. Con carácter e influyente, a Lucía se le escuchaba y respetaba. Fue quien dicen estuvo detrás de cada paso de Augusto Pinochet, mientras el general encabezó la cruda dictadura que vivió nuestro país entre 1973 y 1990. Creo que cuando la mujer chilena es buena, es buenísima, pero la mujer que tiene distorsionados sus valores es peligrosísima porque es profundamente mala. Hoy su muerte marca un nuevo hito en la historia de nuestro país. Es que su nombre quedará registrado por ser la mujer fuerte del régimen militar y su figura marcada por la gran admiración que muchos le profesan y por el terrible desprecio que otros tantos dicen sentir por ella. Fue una buena madre, fue una buena mujer, una muy buena esposa que estuvo en las buenas y en las malas con el general Pinochet. Aunque esa incondicionalidad se construyó de a poco, porque no fue sencillo que su matrimonio, celebrado en 1943, se consolidara. Es que Lucía pertenecía a la élite chilena. Su padre, abogado y militante radical, fue director de Endesa, ministro del Interior y senador de la República. Ella se casa con un militar que en ese tiempo eran muy mal vistos los militares y, por supuesto, medio pobretón. Y toda su ambición y su aspiración, digamos, todos los años que estuvo al lado de Pinochet antes de llegar al poder, fue su obsesión por empujarlo hacia arriba. Pero los estratégicos contactos de sus padres ayudaron a Pinochet a escalar dentro del ejército. Ya en 1956 la posición de la familia Pinochet mejora. Viajan a Ecuador. Allí permanecen 3 años. Sin embargo, el buen momento de la pareja se ve amenazado por una infidelidad. Él estuvo muy enamorado en Ecuador y yo creo que lo pensó. O sea, él se dio cuenta que aunque estaba enamorado de otra mujer, su carrera no era nadie sin ella. En el mandato de Salvador Allende tomaron una postura cercana al gobierno. En apariencia se alinearon, mostrando incluso especial cercanía con la familia de la mano derecha de Allende, el entonces ministro del Interior y de Defensa Nacional de la Presidencia, José Toá. Yo vi llorar a Pinochet cuando José dejó el Ministerio de Defensa, en mi casa. Entonces yo no sé a dónde empieza la hipocresía, a dónde era espontáneo, a dónde efectivamente lo lamentó. Tras el golpe de Estado de 1973, José Toá fue torturado y asesinado. Ahora quiero referirme en forma especial a la mujer chilena. En la
junta militar Lucía Iriart asumió como primera dama y tomó un papel protagónico en la carrera de su marido, siempre al centro en eventos diplomáticos, ceremonias y puntos de prensa. Su opinión pesaba en las decisiones de quienes dirigían el país. Estamos celebrando el día nuestro, el día dedicado a la madre. Porque cuando tenía que hablar en forma enérgica y fuerte, lo hacía, y porque era una persona muy bien informada. Estuvo a la cabeza de distintas organizaciones de ayuda social. Lo más recordado, su obra en la Central Relacionadora de Centros de Madre, SEMA Chile. Ejerció su rol de primera dama con total confianza. Fue esta la mejor época de Lucía Iriart de Pinochet. Este cariño tendrá que ser la fuerza que nos guíe hacia el triunfo. Sin embargo, el poder comenzaría a desmoronarse años más tarde, cuando varios escándalos legales envolvieron al clan Pinochet. Vengo a ver el expediente. El prestigio de la familia se puso en jaque definitivamente con el caso Riggs. El matrimonio y sus hijos eran investigados por 128 cuentas secretas operadas con identidades falsas. Ocultaban millones de dólares de origen ilícito. Y es un proceso judicial que no lo van a terminar nunca, porque no quiere terminarlo la justicia. El 10 de diciembre de 2006, Lucía Iriart cumplió 84 años, pero no hubo celebración para ella. Ese día, Augusto Pinochet murió en el hospital militar. En octubre del año siguiente, sus 5 hijos fueron detenidos por la PDI por el caso Riggs. Ella también debió quedar bajo arresto, pero se libró por su estado de salud. Los Pinochet salieron en libertad bajo fianza y ella se recuperó. Su salud se volvió frágil después de los 85 años de edad. A los 87 tuvo un preinfarto, a los 90 una descompensación, a los 94 una neumonía, justo cuando era investigada por apropiarse de bienes fiscales a través de SEMA Chile. Bajo el imperio de Lucía Pinochet, esto se transformó en un negocio inmobiliario para fines particulares. Con 97 años asistió a la misa para conmemorar el aniversario de la muerte de Pinochet y ahí le cantaron también el feliz cumpleaños. Fue su última aparición en público. Hoy, pasados 6 días de su cumpleaños, número 99, falleció producto de una falla cardiorrespiratoria. En este minuto muchos la lloran y otros celebran. Con Lucía nunca hubo matices y el día de su muerte no fue la excepción. Y lo que tampoco fue la excepción fue la repercusión internacional de esta noticia. Como el poder en las sombras, catalogaron algunos medios la participación de Lucía Iriart durante su vida, la influencia que tuvo también en su marido Augusto Pinochet. Veamos la siguiente nota con las repercusiones en los medios de todo el mundo. Lucía Iriart. En Chile muere a los 99 años Lucía Iriart. Así, algunos medios internacionales informaban este jueves de la muerte de Lucía Iriart. El fallecimiento de la viuda del dictador Augusto Pinochet abría los noticiarios de los canales de habla hispana. Murió Lucía Iriart a los 99 años. Fue esposa del exdictador chileno Augusto Pinochet. Al otro lado de la cordillera, el medio Clarín definía a Iriart como una de las principales figuras influyentes en las decisiones de la dictadura militar. Algo similar recordaba el medio venezolano Telesur. La viuda de Pinochet fue una figura central durante los 17 años de la dictadura, considerada como el poder en la sombra, con posiciones más duras que las del propio Augusto Pinochet. En su página web, el medio español El País destacó la investigación que enfrentó Iriart por las propiedades de SEMA Chile, proceso judicial que también recogieron otros medios. La viuda de Pinochet se enfrentó a una investigación por el caso SEMA Chile, fundación que dirigió más de 43 años. Lo cierto es que su muerte ocurre a solo días de las elecciones, algo que los medios internacionales ven con especial atención por su eventual impacto en las urnas. Esta muerte le incomoda más a Kast que a Boric. O sea, Boric está muy cómodo porque siempre tuvo una opinión muy clara al respecto, ¿no? Acá Kast está obligado a hacer equilibrio. Y hacer equilibrio no es lo ideal cuando faltan 3 días para las elecciones. Definida por los medios internacionales como una figura clave de la dictadura, la muerte de Lucía Iriart traspasó así las fronteras.
Bueno, de hecho, en estas jornadas, aparte de lo que revisábamos, que fue la reacción de la prensa, hay un sinfín, podríamos decir, repasos de hechos y momentos históricos en los cuales ella tuvo un rol fundamental. Se ha hablado muchísimo y se ha determinado, podríamos decir, de forma general, que su rol, sobre todo como primera dama, no fue accesorio, que más bien tenía una influencia, sobre todo en las decisiones que se tomaban, y eso es parte un poco también de los análisis históricos que se han hecho a su fallecimiento y un poco a el rol que tuvo en la dictadura en nuestro país. Eso es un poco lo que ha repercutido en los análisis y en sus decisiones, sobre todo, que pudo haber tomado en ese contexto que vivía Chile, ¿no? Sí, últimamente, en la última década, ha estado alejado de la opinión pública, de los medios, ha dado muy pocas entrevistas. Las participaciones que ha tenido fueron muy puntuales cuando ella participaba de algún evento y se acercaba a algún medio a hacerle una pregunta, pero declaraciones o entrevistas dadas en exclusiva a algún medio, ya hace más de 10 años que no escuchábamos entrevistas extensas a Lucía Iriart, y ahora la duda, Vivi, es de lo que estamos atentos a esta hora, es finalmente dónde van a descansar los restos de Lucía Iriart. Probablemente pueden hacerlo en la misma parcela de Los Boldos que tiene la familia Pinochet, que es donde estarían las cenizas también de Augusto Pinochet. Estaba revisando precisamente tal vez una de esas frases que se ha recordado es cuando ella dice en el año 84, si yo fuera jefa de gobierno sería mucho más dura que mi marido. Es eso un poco también en un contexto también de decisiones, hasta podríamos decir de índole de qué artistas podían venir. Recordemos ahí también la decisión que se tomó en torno al grupo Queen, que han hoy nuevamente reflotado a partir de su fallecimiento, pero tenemos a Consuelo que está precisamente en la casa donde ella fallece a la espera de la salida del cortejo fúnebre. No sé si ya hay novedades, Consuelo, que tú nos puedas contar. Más que novedades, lo que hemos visto en los últimos minutos es que han comenzado a salir, a abandonar este lugar algunos de los familiares. De hecho, no queremos confirmarlo totalmente, pero aparentemente vimos salir a Lucía, una de las hijas justamente de este matrimonio. No se veía con tanta claridad porque el vídeo estaba bastante polarizado, pero todo indica que justamente era ella y aparentemente iría acompañada de Francisco Pinochet García. No queremos confirmarlo, pero aparentemente eran ellos, así que comienzan ya a dejar este lugar los familiares, lo que nos hace pensar que prontamente debe salir desde este lugar la carroza fúnebre. No sabemos con qué destino. Recordemos que esa información no ha sido confirmada por la familia, solamente trascendidos dan cuenta de lo que tú señalabas, Roberto, de que aparentemente iría a un crematorio para luego ser trasladada a esta parcela en Los Boldos, donde también están los restos del dictador Augusto Pinochet. Así que estamos muy pendientes de esa situación. Se comienza ya a ver más movimiento también en esta zona. Hemos visto que algunas de las personas que también estaban participando de esta especie de velorio han dejado este lugar. La verdad es que no han querido conversar con nosotros, un poco también en línea con lo que ha dicho la familia, que quieren que sea un evento más bien privado, solamente con los más cercanos, con el núcleo familiar. Así que no hemos podido recabar ninguna declaración de quienes han salido y tampoco ninguna imagen, porque el lugar está bastante cubierto. Nosotros hemos rondeado el edificio varias veces para ver si logramos tener alguna imagen, pero no. Y sabemos, eso sí, que al interior también hay resguardo policial, así que probablemente esta carroza fúnebre se va a ir escoltada por carabineros, porque hay una patrulla al interior y también algunos escoltas que lo hemos podido ver ingresar hasta este lugar. Consuelo, por lo que vemos en imágenes, el ambiente está muy tranquilo ahí en ese sector de la dehesa. ¿Ha habido presencia de detractores, por ejemplo, algún tipo de manifestación, gente que se haya acercado hasta ese lugar a protestar? Y si se han intensificado las normas de seguridad ahí, si han visto más carabineros dando vueltas. Tú dices que hay carabineros adentro del recinto, pero afuera también los hay. Al interior del recinto hay una patrulla de carabineros y hemos visto que los funcionarios cada cierto tiempo salen, dan una vuelta, se acercan de hecho al sector donde nosotros estamos para ver que estemos cumpliendo también con el hecho de estar afuera del recinto. Y también hemos visto algunas patrullas de la seguridad ciudadana de acá de la comuna de Lo Barnechea, pero nada más que eso. De hecho, el tránsito acá funciona de manera absolutamente normal, pero intuimos que esta carroza fúnebre va a ser justamente escoltada por carabineros, así que ahí probablemente hay algún tipo de corte de tránsito, al menos momentáneo. No sabemos, así que vamos a estar bien pendientes a esa situación. Bueno, vamos a quedar ahí entonces conectados por cualquier novedad. Muchísimas gracias, Consuelo.